Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. Quiero pasar al video que hace un tiempo que venía comentando en los directos que tenía ganas de hacer y tiene que ver un poco con el rubro al que yo pertenezco, que es el tema de los efectos visuales y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías aplicadas justamente a la realidad virtual, al 3D, a las imágenes y todo ese mundillo que hoy en día parece ser la única vía potable para mantener las bolas giratorias en el espacio, ¿no? Porque ustedes tienen que recordar, por lo menos desde mi punto de vista, el siguiente concepto. Antes a la gente se la convencía solamente a los pocos que estaban educados como para comprender las cosas, ¿no? Porque cuando la gente dice ya hace 2000 años se sabía que, hemos siempre tocado ese tema y no es así, pero más allá de eso, hasta 1900 prácticamente, por decir un número abarcativo, más del 50% de la gente era analfabeta, no entendía nada, apenas sabía lo necesario para poder operar en alguna fábrica o llevar a cabo algún trabajo. Entonces, cuando uno dice hace 2000 años la gente ya sabía, no, siempre fueron unos pocos que pertenecían a altos grados escolásticos, y por lo general esas escuelas eran herméticas, ocultistas, o tenías que, a medida que iba pasando la historia, siempre tenías que encerrarte o en un convento o en un monasterio para tener acceso a esa educación. Te transformaban, antes de ser tal vez un estudioso o un letrado, te transformaban en un religioso y después te daban el conocimiento. Y cuando ya te querías ir de ahí, estabas totalmente adoctrinado. Ese concepto que antes se le mostraba a la gente a través de fórmulas, ecuaciones matemáticas, de ahí la frase de Nikola Tesla: la ciencia de hoy en día ha reemplazado la experimentación en laboratorio por ecuaciones de ecuaciones de ecuaciones. Esas ecuaciones, la intención era que la persona estuviese capacitada para poder transformarla en su mente a una imagen. Ahora, ese proceso ya no lo hace simplemente la mente. Ahora, si sos una persona que no tiene ni idea de ecuaciones, no importa, porque ahora toda esa programación te la va a transformar a una imagen una computadora a través de un proceso de renderización, de interpretación. Literalmente render significa interpretar en la traducción, ¿no? Entonces, hoy en día es más que necesario esta clase de, digamos, como tecnología aplicada al servicio de mantener al modelo heliocéntrico en pie. Entonces es ahí donde hoy en día entra la mejor tecnología para procesar todas esas múltiples ecuaciones algebraicas, en donde se programan vectores en un espacio tridimensional prefabricado, un montón de cosas que suceden detrás de la imagen que uno ve en la computadora, ese código fuente, que terminan generando por nosotros esa interpretación de imagen. Y eso se aplica para cualquier tipo de imagen, desde imágenes muy simples y sencillas, simplemente de líneas, hasta imágenes hiperrealistas, fotorrealistas, como la que nos presentan, por ejemplo, la NASA en las imágenes de la Tierra, vista desde el espacio. Entonces, lógicamente, no siempre les sale bien y muchas veces tienen errores o varían la calidad de la imagen, los tamaños de las cosas y demás, a propósito, para no quedar pegado a tener que repetir constantemente algo que después no van a poder repetir. Incluso no siempre fue digital, obviamente, porque en otras épocas el paso intermedio entre que la persona tenga la capacidad para interpretar todas esas ecuaciones en un modelo, siempre fue, y uno de los mejores renderizadores que tiene la naturaleza es la mano del hombre. ¿Por qué? Porque puede pintar fotorrealismo.
Entonces siempre a lo largo de la historia existieron varias técnicas. Acá en este canal hemos tocado muchas veces las técnicas de la década de los 60 y los 70 en el cine, a través de lo que se llama el matte painting, que es esa cuestión de pintar a mano y luego sobreponer sobre película filmada. Y en otras épocas incluso está la patente, no es algo que lo estemos inventando en absoluto. Vemos la patente, por ejemplo, de el dispositivo para producir efectos ilusorios, patentado en octubre 10 de 1905, en donde, oh casualidad, se toma como un ejemplo, ¿sí?, una esfera pintada con lo que después terminó siendo la imagen más reconocida de nuestro supuesto planeta esférico, esa imagen legendaria de 1972 por el Apolo 17. O coincidencia. Pero la mano del hombre es muy, muy experta en reproducir fotorrealismo, en estudiar la naturaleza de la luz y demás. Entonces no siempre fue CGI, pero hoy en día se ha estandarizado dentro de esta técnica. Y por eso ahora los aparatos ilusorios van de todo tipo, lógicamente. También lo vemos hoy en día, todo lo que sucede dentro de la ISS, en donde podemos detectar cientos de errores aplicados a efectos visuales, es parte de ese aparato para producir efectos ilusorios. ¿Se entiende para dónde vamos, verdad? Ese es mi campo, esa es mi área, y me gustaría compartir con ustedes todo lo que se viene avanzando en ese campo, y por eso está conectado incluso con lo que nosotros conocemos como el Blue Beam y demás. Y a ver, sin ir más lejos, a la hora de recrear mundos en 3D, una de las principales cosas que se asumen, ya lo hablaba Microsoft con el algoritmo RQT, es que siempre los terrenos y las superficies son planas. Hay un algoritmo que es el algoritmo RQT, que se utiliza en la mayoría de los simuladores de vuelo o de terrenos y demás, en donde justamente, y esta es la parte interesante, este es un video que yo había hecho al principio de todo, hace mucho tiempo atrás, basado en este algoritmo, porque en computadora, por lo menos dentro de la computación, se habla de que cuando uno se eleva y la línea del horizonte no cambia, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, significa que, o se asume que, el plano es infinito. Y eso es algo muy curioso, porque al menos nosotros, hasta las altitudes que podemos observar, ya sea desde pocos metros hasta los 120, 150 kilómetros de altura donde llegan los sounding rockets, la línea del horizonte se mantiene siempre a los ojos del observador. Por eso yo le decía en su momento plano multidimensional infinito. ¿Hay más tierra más allá de la Antártida? No lo sé. ¿El plano es infinito? Tampoco lo sabemos. Pero hay ciertas condiciones que, si no es infinito, el plano es muy grande, y eso implicaría que haya más territorio detrás de la Antártida.
Pero cuando ustedes creen, yo venía hablando de la educación y demás, tal vez se piensan que toda esta cuestión ocultista, cabalista, alquimista, religiosa, de escribas y todo ese tipo de cosas quedó en el pasado. Les recuerdo una noticia muy vigente. El señor, por ejemplo, Elon Musk, del cual me imagino que muchos acá están al tanto, decide, por ejemplo, crear una escuela hermetista no conforme con la educación que el servicio público prohíbe, o también privado en algunos casos, y crea Ad Astra, hasta las estrellas, ¿no? La escuela hermética que Elon Musk creó justamente para darle una educación diferente a sus hijos, porque no estaba conforme, ¿no? Unhappy with the educational. Entonces se sigue manteniendo todo lo mismo. Aparte, acá pueden ver claramente la identificación del logo piramidal. Les recuerdo que el nombre Elon en griego significa luz, Musk significa joven hijo, ¿sí? O sea, el joven hijo de la luz. Me parece que no hay mucho para combinar con eso, pero sigue siendo siempre lo mismo. Incluso cuando la gente cree que toda esta cuestión de enseñar el heliocentrismo siempre son cosas del pasado, les recuerdo que Georges Lemaitre fue el jesuita que creó la historia del Big Bang, como leemos en Wikipedia, mal atribuida a Edwin Hubble, porque fue Georges Lemaitre. Incluso hace muy poquito lo dice el propio de Grace Tyson en un programa televisivo muy conocido. These Jesuit scientists, Okay. the Jesuit priests were like the academic order of the Catholic. You're Catholic. You should be teaching this, okay? I'm aware of my religion. Okay. So there's a Vatican observatory to this day that at the time, before telescopes were invented, these Jesuit priests were put into the service of figuring out why the calendar was shifting in the year. Well, am I correct in saying that it was a Catholic priest who first proposed the idea of the Big Bang? Yes, Georges Lemaitre. Wow. Yes, the Big Bang itself, using Einstein's equations. Einstein could have done it, but Einstein did enough. He was busy. He did enough. Yes. Laid down the equations. Other people calculated with his equations, and he deduces that the history of the universe must have started with a bang. Wow. En fin, ustedes lo escuchaban de la propia boca de estos serviles al Imperio Romano. Me parecía más una tomada de pelo. Einstein lo podría haber hecho, pero ya estaba muy cansado, ya hizo demasiado. En realidad Georges Lemaitre tomó las ecuaciones de Einstein, me parece que la hicieron en conjunto, no te quiero contradecir, de Grace. Y en fin, todo un circo romano. Incluso hay una historia muy interesante, porque ni siquiera los jesuitas fueron los que condenaron supuestamente a Galileo. Claro, si era uno de ellos. A las pruebas me remito. Acá, por ejemplo, dice: los jesuitas no fueron los que acusaron a Galileo Galilei ante la corte y la Inquisición. Esto es lo que Sergio Pagano, los apellidos me encantan, dice, uno de los expertos cardenales que estudió en la comisión del 79 otorgada por el Papa Juan Pablo II, de científico de Pisa. Digo, la iglesia acusó a Galileo, sí, pero los jesuitas no. Los jesuitas no acusaron a Galileo. De hecho, no hay que olvidarse que creadores o financistas de Galileo eran los Medici. ¿De qué estamos hablando? O sea que, de hecho, sabemos a la fecha de hoy que la mayoría de los astrónomos financiados en esas épocas eran justamente jesuitas. En todas las épocas, diría, ¿no? Following Copernicus' publications, it is probable the Jesuit order has produced more astronomers than any other demographic in Europe. That, ostensibly, a religious order should produce so many scientists should cause surprise. However, as these scientists have focused nearly exclusively in but one area, this gives us reason to question. Entonces,
A lo que voy es, ¿ustedes creen que algo de todo esto cambió? Que ya no es más que ahora la información que recibimos, sobre todo a nivel científico, de lo que concierne al espacio exterior y a nuestro sistema solar y nuestro sistema galáctico, ya no es más dado por esas mismas fuentes del pasado, que ya no son más los jesuitas los que están por detrás, el ocultismo el que está por detrás. Minutos atrás veíamos a Georges Lemaitre, el jesuita que fue el creador y el inventor de la teoría del Big Bang. No fue Edwin Hubble, fue el jesuita Georges Lemaitre, el que hoy tiene un mural en la Agencia Espacial de la ESA, el que estaba al lado de Albert Einstein aconsejándolo. También vemos la relación de Einstein, obviamente, con Paul Warburg, el banquero. Vemos a Einstein con una cara media no muy simpática al lado de Michelson and Morley, y lo vemos claramente a Michelson haciendo la manito dentro del saco, perteneciente a la masonería, y de hecho Morley fue el que decía que él no estaba satisfecho con el experimento, que había sido pobremente interpretado. Bueno, creo que ya sabemos por qué ha sido pobremente interpretado. Las noticias de la época decían que la teoría de la relatividad de Einstein era más de J.P. Morgan que del propio Albert Einstein. Obviamente, claro, si haces bien las cosas, podés recibir justamente una pequeña ayudita, como por ejemplo vemos acá en pantalla que Philip Foreman, el juez, le otorga el certificado de ciudadanía americana al hijo de David, Albert Einstein, que pertenecía lógicamente al reino de David, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver un claro apretón de manos, muy simbólico, por cierto, perteneciente lógicamente a ciertas logias. Y eso no es que se aleje, o sea, les repito, ¿ustedes creen que hoy en día qué pasa? Este símbolo que vemos de la gente de la NASA junto con Google, este apretón de manos, ¿no es igual que el anterior de Albert Einstein y el juez Foreman? Creo que es evidente la conexión que hay y que sigue habiendo. De hecho, tal vez ustedes creen que, un rápido pasaje por el ocultismo de la NASA, ya que la mencionamos y la vamos a seguir mencionando a lo largo de todo el programa, pero recordemos lo que es la masonería y la NASA a través de Jack Parsons, el cual, cuando uno va incluso a la propia Wikipedia, les dice que era un ocultista, que era un discípulo de Aleister Crowley, que pertenecía a la Ordo Templis Orientis, que abogaba y rezaba al dios pagano Pan, ¿no? De ahí el ocultismo de Walt Disney, de Peter Pan. Pan es el dios de la pedofilia y la perversión, la simbología en las fotos de el rover, de ahí también la simbología de Pangea, la tierra del demonio. Y es interesante cómo muestran acá la Antártida en Pangea, porque esto no es que estaba ahí abajo del globo. En otro momento vamos a estudiar, no se olviden que los militares norteamericanos usan un mapa llamado The Great Circle, y la disposición ahí es bastante correcta, ojo, que acá no pareciera estar en un globo Pangea. No iba a estar, ¿qué va a estar Pangea? ¿Que va a estar toda la masa continental que de un lado del globo solo? Pensemos un poquito. Les decía, la masonería completa y el ocultismo, cuando uno puede ver el cornuto constantemente en todas las misiones espaciales, siempre es lo mismo, la simbología haciendo referencia a Isis o al ojo de Horus, o directamente, como es el caso acá, no solamente del cornuto, sino que los buzos que auxilian a los astronautas para que no se ahoguen tienen directamente tatuajes demoníacos, la conexión de, bueno, el simbolismo constantemente del ojo, la conexión de Wernher von Braun y Walt Disney. De ahí mencionaba el tema del dios pagano Pan, la conexión incluso de Monsanto promocionando juegos de las aventuras a través del espacio, donde ahí se puede ver el castillo de Disney. O sea, fíjense
de manera muy rápida las conexiones que uno puede ver, la simbología en el diseño, no solamente en Júpiter o en la cara de Pluto, sino también en el diseño de las escotillas de la ISS, todo el tema de... bueno, en fin, hay mucho, obviamente la masonería burlándose de los astronautas, ¿no? Astronauts! Astronauts. What on earth is an astronaut? No, they're not. I don't follow. Well, they're not on Earth, they're in space. In fact, Brother Buzz Aldrin was the second man to walk upon the surface of the moon. That's the best thing I've heard this evening. What, that a Mason walked on the moon? Se ríen de ellos mismos. Entonces, a lo que voy es incluso todo de la fe científica que propone incluso la masonería, ¿no? Fe en la ciencia. Hoy en día tenemos al hermano Guy, justamente así es el apellido, Brother Guy, perteneciente a la orden jesuita. Este astrónomo jesuita se llama Guy con Sol Magno, o sea, con el Sol Magnífico. No hay que olvidarse que el jesuita encargado de la medición y de otorgar los números y estadísticas y mediciones precisas para que se pueda determinar la distancia al Sol de 150 millones de kilómetros basado en el tránsito de Venus en 1700 y pico, se llamaba Maximilian, mejor dicho, no se llamaba Maximilian Hell, vamos a ver qué nos dice incluso la Wikipedia, ¿no? Hell nació, bla bla bla, en el Reino de Hungría, inscripto con el nombre de Rudolf Maximilian Hall, pero posteriormente se cambió su apellido a Hell. Era el tercer hijo del segundo matrimonio de Matías Cornelius Hell, los cuernos del demonio, listo, pero sigamos. La pareja tuvo 22 hijos. El lugar del nacimiento del padre de Maximilian Hell es desconocido. ¿Qué más nos dice la historia acerca de este nefasto personaje? Hell fue designado director del Observatorio de Viena, que, o casualidad, también fue elegido miembro extranjero de la Royal Academy danesa de Ciencias y Letras, que, o casualidad, esta institución le financió la publicación de su trabajo de 1770 que daba cuenta del tránsito de Venus, con el cual hicieron la mentira de la distancia al Sol. ¿Hubo alguna controversia acerca de las observaciones realizadas por Hell en tránsito de Venus? Porque permaneció en Noruega durante 8 meses recogiendo datos científicos no astronómicos sobre las regiones árticas para una enciclopedia que nunca fue editada, en parte debido a la supresión de la orden jesuita. Siempre están ahí. La publicación de sus resultados se retrasó y algunos, especialmente Joseph Johann von Littrow, acusó a Hell póstumamente de falsificar sus resultados. Aún así, un siglo, miren la cara de este muchacho, ¿no? Aún así, el astrónomo matemático estadounidense de origen canadiense estudió las libretas de campo que había hecho Hell y lo exoneró un siglo después de su muerte en Viena. Entonces, podemos ver, incluso, ¿no?, en la simbología de las estatuillas, discúlpenme la mixtura de lenguaje entre inglés y castellano, pero acá podemos ver incluso la simbología, si notan los dibujitos, ¿no es cierto?, la hostia, que es, te meten adentro de la boca al sol, y el ángel sosteniendo los ángulos con las mediciones del sol en la línea del horizonte que es plano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Logran ver las conexiones que hay en todo? Aparte, esperen, que hay mucha gente que cree que la curación por magnetismo, porque nosotros somos todo electromagnetismo, todo nuestro plano de existencia es electromagnético. Este mismo tipo, Maximilian Hell, fue el que se interesó en la magnetoterapia, en el poder de curar a través de los imanes, aunque después, posteriormente, todo el crédito se lo llevó Franz Anton Mesmer. Entonces, a lo que voy es, ¿se dan cuenta cómo nos forrean
¿Cuál es la importancia de haber tomado estas mediciones donde se asume incluso que es un plano, pero ellos asumieron que el horizonte estaba curvo, si no las cuentas no le dan para sacar 150 millones de kilómetros al Sol? La importancia es que de ahí se establece la unidad astronómica, que da lugar a todas las mediciones que luego se hacen en el sistema solar y en el espacio exterior. Todas esas mediciones de la distancia de los planetas, de los diámetros del planeta, todo eso está basado en la distancia, en los 8 minutos que supuestamente tarda la luz en viajar hasta nuestro planeta. Entonces, si todas esas mediciones son manipuladas y están tendenciosamente hechas, significa que esa unidad astronómica es una mentira, y por lo tanto significa que todo lo que observamos desde acá, desde Tierra, está mucho más cerca. Unos 90 grados de latitud separan Tahití de Bardot. Eso quiere decir que debería haber una clara diferencia en los tiempos registrados por Cook y Hell durante el tránsito de Venus. La base de todos los cálculos era el diámetro de la Tierra, cuya longitud total era conocida. Con objeto de establecer la altura del triángulo formado por Venus y sus observadores, era necesario saber el ángulo alfa. La teoría era que Venus tardaría menos tiempo en cruzar el Sol para los observadores ubicados en el sur del planeta que para los que estuvieran en el extremo norte. A partir de esas diferencias de tiempo, se podría calcular la relación entre el movimiento aparente de Venus a través del Sol en las distintas localizaciones y, por tanto, el ángulo conocido como parallax. En realidad, el parallax no era más que el ángulo alfa, y eso les permitiría conocer la distancia entre Venus y la Tierra. De hecho, la operación matemática se complicaba por la deflexión de los rayos de luz y por la propia rotación de la Tierra. A pesar de ello, una vez los matemáticos hubiesen calculado la distancia entre la Tierra y Venus, las leyes del movimiento planetario les permitirían calcular el resto de las distancias del sistema solar. Y entonces podrían determinar la distancia entre la Tierra y el Sol en cifras absolutas. En Bardot, Maximilian Hell registró los datos con tanta precisión que recibió el título de mejor observador. Pero esperó un año entero a publicarlos. Eso levantó la sospecha de que había alterado los datos a posteriori. Sin embargo, como buen jesuita que era, solo estaba siendo especialmente minucioso. Pero esperó un año entero a publicarlos. Eso levantó la sospecha de que había alterado los datos a posteriori. Sin embargo, como buen jesuita que era, solo estaba siendo especialmente minucioso. Poco a poco los informes de las expediciones van llegando a París, Londres y San Petersburgo. Ya pueden comenzar a efectuarse los grandes cálculos. Toman parte los mejores matemáticos de Europa. Pero pasa un año antes de que los tiempos registrados por los observadores puedan ser utilizados para calcular el ángulo entre ellos y el Sol. En los círculos académicos el nivel de interés permanece alto. Las clases ilustradas no se cansan de presenciar exhibiciones del paseo de Venus por delante del Sol por medio de linternas mágicas. Finalmente, el director del Observatorio de París publica los resultados. Se ha acordado una cifra, y ahora sabemos que se acerca mucho a la distancia real. La Tierra se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol. Así pues, la unidad astronómica, la base de los cálculos referentes a estrellas y planetas, ha quedado establecida. Así pues, la unidad astronómica, la base de los cálculos referentes a estrellas y planetas, ha quedado establecida. Si uno utiliza la trigonometría con el método de Eratóstenes, pero en lugar de querer determinar el diámetro de la Tierra, ya lo hemos tocado muchas veces, lo que buscamos es la distancia al Sol, pero asumimos que el triángulo rectángulo que se utiliza para determinar trigonométricamente la distancia, la base es plana de ese triángulo, vamos a dar con que el Sol está a una distancia aproximada de 5.000 y pico de kilómetros. ¿Bien? Esa es la importancia de todo esto, y por eso estos tipos se tomaron el tiempo que se tomaron, fueron cuestionados en su época, pero que después que uno muere y todo se va tapando y hacen lo que quieren, básicamente para justificar su modelo heliocéntrico. Les comentaba esto como para que tengan un paralelismo. Sé que ustedes saben que hay que ponerse en modo arborescente porque abrimos varias cosas, pero ahora volvemos nuevamente a toda esta cuestión de la actualidad. Y para que vean que todo esto sigue siendo igual, vamos a retomar con nuestro Guy. O sea, Guy es como decir amigo, o sea, el amigo con el sol grande, ¿no? Porque magno también significa grande, además de magnífico. Y vemos cómo en la actualidad
este jesuita del MIT, se pasea dando charlas acerca de cómo fue que en 1972 el Apolo 17 tomó esta gran fotografía desde el espacio enfocando la Tierra. Fíjense que es lo mismo, es la misma gente. Pero no solamente eso, este jesuita también está a cargo, digamos, promociona hoy en día lo que es la teoría darwinista, pero también promociona lo que es el contacto extraterrestre. Se encarga de escribir artículos exo-Vaticana. Hay que olvidarse que el único telescopio binocular está justamente en manos del Vaticano, ¿no? También por algo será, me parece, que habría que tener en cuenta. Además que se llama Lucifer, ¿no? Luciferismo es lo mismo que decir heliocentrismo. Darle la vuelta al Sol es lo mismo que darle la vuelta alrededor de Lucifer. Simbólicamente es exactamente lo mismo. El que lo quiera ver, genial, porque va a poder activar más rápido. El que no lo quiere ver está totalmente dormido. Pero eso es un poco de lo que va de la mano con lo que es el NASA Blue Beam Project, que es, repito, NASA Blue Beam Project. Y dentro de la masonería, incluso cuando uno accede al libro Morals and Dogma, acá puede ver esa famosa simbología de la escuadra y el compás, en donde se dice que obviamente la escuadra es para medir ángulos rectos, formado por dos líneas rectas, que se adapta solo a superficies planas y pertenece solo a la geometría y la medición de la Tierra. Y la trigonometría que lidia con planos, o sea, un triángulo, rectángulo es plano, un sextante se usa con superficie plana. Un astrolabio lo mismo, cuando uno navega en mar abierto y se ubica por las estrellas, asume que el agua es plana y está teniendo en cuenta muchos kilómetros en donde debería ser la base del triángulo en arco, sin embargo no lo hace. Incluso como dice acá, dice que los antiguos suponían que era un plano. La escuadra se utiliza para medir la Tierra plana. En cambio el compás describe círculos que lidian con lo que es la trigonometría esférica, la ciencia de las esferas y el cielo. De hecho, cuando uno va a documentos modernos como el WGS 84, digamos el estándar elipsoidal que se utiliza para muchas cosas, es simplemente la medición de un domo. Se asume que la superficie es plana y circular, y de ahí se utiliza para la trigonometría esférica local. ¿Bien? Son cosas a tener en cuenta. De hecho, la masonería, al principio, esto está incluso hablado por propios masones, la masonería al principio, antes de ser intervenida, cuando en su simbología ponían las columnas, no ponían a la esfera celeste y a la esfera terrestre, ponían al sol y la luna sobre las columnas, y obviamente al ojo que todo lo ve, o a lo que ellos consideraban Gadú y demás, pero no ponían las esferas. Esto fue una infiltración, según autores pertenecientes a la masonería. Esto es una infiltración de la Royal Academy de Londres. Obviamente sabemos a los que pertenecen. Incluso es muy evidente, o sea, ven que a lo que voy es, sigue siendo exactamente lo mismo. Y nos siguen brindando, la información sigue siendo filtrada por las mismas instituciones. Ese es el llamado al que yo estoy haciendo para despertar de esto. Entonces, habiendo tenido esta pequeña introducción, viendo esta conexión entre NASA y Google, me gustaría extender esta relación y mostrarles desde mi punto de vista y desde mi profesión toda esta cuestión tecnológica aplicada al servicio del heliocentrismo. Así que hacia ello vamos. There's a small problem with it because there's a very slight gap in between each orbit. So some of those are painted on. It is photoshopped, but it's
has to be. It is photoshopped, but it's has to be. It is photoshopped, but it's has to be. It is photoshopped, but it's has to be. It is photoshopped, but it's has to be. It is photoshopped, but it's has to be.
I understand that some believe that we should attempt a return to the surface of the moon first, as previously planned. But I just have to say, we've been there before. We've been there before. We've been there before. Much to my surprise, a pair of muddy eyes. Oh, is this a neat way to travel? Isn't it great? I like to skip along, but me, boy, skip. Or whatever you call it. I can't get my left leg in front of me. It was almost dangerous. You lose sight of the fact that it's a vacuum out there, and if you spring a leak next to it, you're going to be dead. One more. Miles and miles and miles. Very good now.